Vamos a continuar con el status familia. El sui juris. El sui juris consiste en la posición que un individuo tiene en el ámbito de las relaciones familiares, de la cual depende la posibilidad de acrecentar o disminuir su capacidad jurídica. Aquellos que no están sujetos a alguna potestad tienen plena capacidad jurídica. Son los que, de acuerdo al derecho romano, son personas, los caput, ya que cuentan con los tres estatus libertatis, civitatis y familia. Para que una persona pueda ejercer poder sobre los alienis juris, requiere ser un varón con plena capacidad de ejercicio y se le denomina pater familias. La mujer podía hacer su juris, solo que no podía ejercer poder sobre ningún miembro de la domus. La mujer es cabeza y fin de su propia familia. Para que pudiera actuar en el campo del derecho, requería la autorización de su tutor. Los alienes juris están sujetos a la potestad del pater familias y su capacidad jurídica es muy reducida. Se hallaban bajo este poder la mujer, sus hijos y los descendientes varones legítimos de estos no emancipados, las personas que el pater acogía como familia en su familia, como hijos o nietos a través de la adopción, adrogación y la legitimación. Causas modificativas de la personalidad jurídica. El ordenamiento jurídico, el romano, limitó la capacidad jurídica a algunos sui juris que se encontraban en situaciones particulares, no reconociéndole la titularidad de ciertos derechos. Dichos límites no acarreaban la pérdida de los estatus libertatis, civitatis o familia. Se encontraban en estos supuestos los libertos, que estaban excluidos del Senado, del orden de los caballeros, en las provincias del decurionato y en los municipios de cargos y honores. Ya les dije, tenían prohibido el matrimonio con mujeres. Además, siguieron obligados frente a sus expatrones en virtud de los jura patronatos. Los infames eran aquellos tachados por mala reputación. Por causa de religión, en la época del paganismo, la religión de una persona no causaba ningún efecto jurídico. A partir de los primeros siglos de nuestra era, los cristianos fueron perseguidos no por la religión, sino con el pretexto de faltas en contra de la seguridad pública o en cuanto se negaban a rendirle culto al emperador. El emperador Diocleciano, en cambio, persiguió a los cristianos en cuanto tales, declarándonos enemigos del Estado. Y miren qué cosas, bajo los emperadores cristianos, los individuos que practicaran otra religión distinta a la cristiana, les fue limitada su capacidad jurídica, sobre todo en materia de matrimonios y de concesiones. O también por pertenecer a clases y grupos sociales. Hasta los dos últimos siglos de la República, los plebeyos no gozaron de los mismos derechos que los patricios, por lo que su capacidad se encontraba limitada. ¿Cómo se pierde la personalidad? Obviamente, la primera razón aquí es por muerte. El derecho romano acepta la posibilidad que un individuo varíe su posición en relación con su libertad, ciudadanía o familia, pudiendo desaparecer cualquiera de los tres estatus y con ello su propia personalidad jurídica. La capitis de mutio, que es el cambio que se le denomina que sufre el estatus de una persona, se puede dar en 3 grados. La máxima, que supone la pérdida de libertad, que el que era libre puede caer en la esclavitud. La media, que era la pérdida de la ciudadanía romana, más no de la libertad. Y la mínima, que suponía la pérdida de la condición de sui juris, sobre todo aquellos que dejaban de pertenecer a la familia agnaticia de la que eran parte integrante. Continúan con su posición de hombres libres y ciudadanos romanos. Vamos al penúltimo tema, las personas morales. ¿Cómo lo conceptualizamos? Son las entidades jurídicas distintas de las personas físicas que persiguen fines comunes colectivos, a las que el ordenamiento jurídico romano les reconoció personalidad jurídica para ser titulares de derechos y obligaciones, por lo que ficticiamente se les consideraba personas. También son llamadas personas jurídicas, colectivas, sociales o abstractas. ¿Cuál era su naturaleza de la personalidad jurídica? Para que una entidad distinta a la de las personas físicas adquiriera personalidad jurídica distinta de los miembros que la integran, es menester que el ordenamiento jurídico le otorgara reconocimiento, sea por medio de una autoridad,
para un caso específico o a través de la ley, siempre y cuando reúnan los requisitos que la misma señale. Su capacidad de goce se encuentra limitada para realizar los actos tendientes a lograr el o los fines para los que fue creada la persona moral, y en lo que respecta a su capacidad de ejercicio, la misma sola puede ser ejercida por personas físicas que tengan capacidad jurídicas para ellos. ¿Cuál era su clasificación? En primer lugar, en las públicas estaba el Estado. La res pública romana es un ente colectivo titular de derechos y obligaciones, tiene un patrimonio propio y se distingue de cualquier otra persona moral porque ese es mismísimo soberano. Ahora estaba Civitate, que era una organización análoga al Estado, la tuvieron tanto los municipios como las colonias. Se regía por las normas creadas ex profeso para ellos, por ejemplo, la lex municipi o lex colonia. Sus órganos administrativos eran muy similares a los de Roma, tenían sus propios bienes, pudiendo celebrar actos jurídicos a través de sus magistrados. Son esas únicamente dos públicas. Ahora, las privadas. En las privadas tenemos a las fundaciones, que surgen de un acto jurídico unilateral basado en la voluntad de su fundador, siendo por tanto un patrimonio o masa de bienes destinados por el fundador a causas específicas. Los juristas romanos desconocieron la figura de las fundaciones como la personificación de un patrimonio destinado a un fin. En realidad consideraron que el patrimonio era concedido a una entidad jurídica con la obligación de administrarlo para lograr la consecución de tal fin. De esta manera, el propietario del patrimonio y titular de las relaciones jurídicas inherentes a él era la persona física o corporación que era confiado él mismo. Ahora, vienen las asociaciones o corporaciones. No la deben de confundir con las fundaciones, por favor. Son grupos de personas unidas entre sí por un contrato privado plurilateral que tiene por objeto lograr un fin determinado. Desde la ley de las 12 tablas se reconoce la existencia de corporaciones privadas o voluntarias con muy diversos fines, como los colegios sacerdotales, las asociaciones funerarias y de sepultura, los gremios de distintos oficios, las cofradías para determinados cultos, las asociaciones para explotación de minas o salinas o concesionarias del cobro de impuestos. A partir de Julio César, o unos estudios dicen quizás desde Augusto, todas las asociaciones o corporaciones requerían de la autorización estatal. ¿Cuáles eran los requisitos para conformarse como persona moral? Que se reúnan al menos 3 individuos para constituirla. 3 facium collegium. Existencia de un fin lícito y estatutos. Estos serán las normas que organicen y estructuren a la corporación. Y por último, patrimonio propio y un representante común. ¿A poco no perdura todo esto hasta nuestros días? Ahora, la característica, perdón. En primera, la existencia de la corporación es independiente a la de sus miembros. 2, el patrimonio es diferente al de sus miembros. Y 3, los actos individuales de sus miembros no relacionados con la persona moral no afectan la situación jurídica de la corporación a menos que la ley expresamente así lo prevea. ¿Cómo se extinguían las personas morales? 1, muerte de todos sus miembros. 2, cuando se terminaba de realizar el fin común. 3, por decisión de autoridad. 4, por acuerdo de sus miembros. 5, porque el objeto o fin común de la persona moral devenga imposible. Y por último, por la llegada del término o condición. Hasta pronto, queridos alumnos.